el valor total de los hidrocarburos multiplicado por el precio internacional de cada barril. Dijeran, bueno, pues como ya todo el mundo sabe la definición, no hay que ponerla. Es muy importante ponerla porque dejarla a la discreción del Ejecutivo no sería correcto. En el tema del valor contractual de la producción es muy importante porque es la parte de renta petrolera que se establecerá en cada contrato y se debe de dejar perfectamente claro que el valor contractual de la producción no puede quedar a criterio del secretario de Hacienda, como se está proponiendo en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que sea él el que decida cuál es el valor contractual en cada contrato. Tiene que establecerse que debe ser al precio internacional de cada barril de hidrocarburo, sea este petróleo, gas, lo que vaya a ser. Si no establecemos estas dos definiciones, queda todo a la discrecionalidad y se trata entonces de dejarle la facultad al Ejecutivo y al Secretario de Hacienda y al Secretario de Energía, que toda esta ley es para fortalecerlos a ellos tres, adquieren un megapoder de repartir la renta a su antojo, y se trata del patrimonio de la nación. Esto es a lo que nosotros le llamamos la verdadera intención de la ley de hidrocarburos, es la privatización de la renta petrolera. Las compañías transnacionales no son hermanas de la caridad, vienen a bajarnos, no vienen a bajarnos ni el precio del gas ni de las gasolinas, vienen por nuestra renta petrolera, vienen a llevarse nuestra renta petrolera, a subir el valor de sus acciones a través de los contratos extremadamente favorables y yo le agrego discrecionales que se están regulando. Termino, Presidenta, diciendo, es muy importante que le pongan en estas dos definiciones, porque los contratos están basados en un concepto que se llama utilidad operativa, que es el resultado de restar, justamente después de restar al valor de la producción, costos, gastos, inversiones y hasta regalías. Bueno, ya más falta que mejor ni contrato hagan, regálenle todo. ¿Para qué pagar un aparato si les van a regalar a los privados absolutamente todo? Estas dos definiciones son fundamentales. Quiero subrayar que las leyes deben de tener un carácter general, no redacciones a modo de las élites gobernantes o de los poderes fácticos o mucho menos de extranjeros. Ese es el hecho que yo quiero remarcar. La ley de hidrocarburos, en varios de sus artículos, abordan todo este inmenso e indignante tema. La ley de la industria eléctrica trae capítulos completos para este nefasto e indignante tema. La ley de los órganos coordinados convierte a los órganos coordinados en los gestores del despojo de las tierras. Y la ley de geotermia, en su artículo 4, establece también la servidumbre, es decir, se abrió todo un articulado exprofeso para despojar a las comunidades de sus tierras. La ley de hidrocarburos, que es la que discutimos hoy, otras las vamos a decir después, establece un procedimiento para la adquisición de terrenos mediante una negociación simulada, que no considera la asimetría entre los potentados del petróleo y las comunidades rurales, indígenas, comunales de México. Todo el capítulo 4 de esta ley considera a las compañías petroleras en igualdad de capacidad de negociación que las comunidades. Para empezar, los representantes de las petroleras ya tuvieron la ventaja de plasmar en ellas sus intereses y las comunidades no, ni siquiera han sido consultadas, serán despojadas con todo el abuso de poder. Y puedo darles ahorita 20 ejemplos, ya varios los dio el compañero
Isidro. Se trata de un procedimiento amañado para legalizar el despojo de las propiedades comunales. Queda claro en la visión de los que redactaron esta iniciativa que el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución solo aplica para los ricos, solo aplica para las grandes empresas, solo aplica para los millonarios, solo aplica para las élites, porque a los pobres se les despoja de lo poco o lo único que tienen. Voy a saltarme muchas consideraciones para ajustarme al tiempo, pero la servidumbre legal comprenderá el derecho de tránsito, de transporte, de almacenamiento. Las servidumbres legales se podrán decretar por la vía administrativa, etcétera, etcétera. Para terminar y ajustarme al tiempo, quiero decir varias cosas. Estos articulados van a tener muchos problemas y consecuencias. Uno, el poder del pueblo organizado es superior al poder del dinero, cosa que no han tomado ustedes esa dimensión. La Constitución establece que el poder dimana del pueblo y se erige en su propio beneficio, y el pueblo sabe hacer valer estas cosas. Que la causa de utilidad pública es eso, es pública, no puede aplicarse para beneficiar a un privado, a un particular. No se puede despojar a las comunidades para beneficiar a un transnacional. Viola los derechos humanos consagrados apenas el año pasado en el primero constitucional. Los bienes sociales, quinto asunto, los bienes sociales, que son los ejidos, las tierras indígenas, las comunales, los pueblos originarios, no se regulan por el derecho privado, sino por el derecho público, por el derecho social. Sexto, toda persona tiene derecho a defenderse, a defender sus bienes, a defender su familia. Artículo 17 constitucional, tiene derecho a una administración justa, de la justicia, quiero decir. 7, decretar servidumbre legal debe de tener una causa justificada para no violar el principio de proporcionalidad, y la única causa que se argumenta aquí es que quieren sacar petróleo o minas o poner gasolineras o pasar gasoductos o poner los negocios de los Ramones, etcétera, etcétera, etcétera. 8, el derecho internacional. Debe haber consentimiento de las comunidades mediante un procedimiento libre, informado y democrático. Lo establece el convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas, ratificado por el Senado de la República. Si no hay consentimiento de los pueblos, son nulas las decisiones. 9, la reforma constitucional será sometida a consulta, y estas leyes secundarias, además de abusivas, están violando los derechos de los pueblos, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la identidad cultural. Termino diciendo, el convenio 169 de la OIT establece que los pueblos tienen el derecho sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. Repito, los pueblos tienen derecho sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. Así que no le pongan a estos articulados que el valor de la producción no puede compartirse con los pueblos en caso de que los pueblos lo acepten después de dar su consentimiento. Yo lo que diría es que las comunidades, los pueblos, los indígenas, ustedes los están, ¿cómo se dice?, subestimando. Las comunidades se rigen bajo otras consideraciones. Lo único que poseen es su tierra, es su selva, son sus zonas de cultivo, son sus árboles,
son sus centros ceremoniales. Eso que para ustedes no importa es mucho, es todo y es lo más importante para las comunidades. Las comunidades, las gentes indígenas tienen otra cosmovisión que ustedes por eso no entienden. Es otro modo de ver la vida. Unos creen que es más importante que la cultura, que la historia, que la tierra, que consideran que es más importante el oro o las ganancias de los magnates o los business o los negocios de contratistas. Las comunidades no piensan así, por eso nunca se ponen de acuerdo, por eso la prioridad de las empresas que se van a sentar a negociar es el lucro, es el capital, es el dinero. Termino diciendo, pero para los indígenas, para las comunidades, la prioridad es la vida, la prioridad es la tierra, el amor a su comunidad, a su cultura, a sus ancestros, y no lo van a soltar. Damos paso a este tema que es el estructural de la Ley de Hidrocarburos. Es a través de cómo se lleva la exploración y la extracción de hidrocarburos que esta ley lo entiende por la vía de asignaciones o por la vía de contratos. Pero esta actividad de los hidrocarburos comienza por la primera etapa, que es la de reconocimiento y exploración superficial. Se consideran, para empezar, hidrocarburos, no solo el petróleo, estamos hablando de gas natural, de líquidos, de condensados, de gas metano, etcétera. Para determinar la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo, en una primera etapa se realizan los trabajos exploratorios a nivel superficial, es decir, sin realizar perforaciones. Se hace una serie de tecnología que, si da tiempo, explicaría. Son trabajos que permiten conocer con cierto nivel de certidumbre las posibilidades que existan hidrocarburos en una área determinada. Si los resultados que se obtienen en la primera etapa son positivos, se toma entonces la decisión de ir a la segunda etapa, que ya es la de perforación. Es decir, que la primera etapa arroja una información que es propiedad de la nación y que es fundamental para la toma de decisiones y para determinar dónde están las áreas sujetas a asignación o contrato. Pero ese mapeo dice cuáles son las áreas rentables, las menos rentables, las de muy baja rentabilidad. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se permite otorgar permisos o contratos a particulares para realizar estas actividades de la primera etapa y se permite que los privados hagan uso comercial de la información, lo cual es inaceptable por dos razones. En primer lugar, porque la primera etapa ya la realizó Pemex a lo largo de muchos años y se tiene un mapa del 100% del territorio nacional y de todos nuestros mares territoriales. Ya está hecha la primera etapa de exploración superficial. Ya le costó a Pemex y ahora se lo quieren dar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que ella a su vez, de acuerdo al artículo 33, tenga el derecho de aprovechamiento comercial de la información. Es imprescindible que en la Ley de Hidrocarburos se establezca claramente la distinción entre la primera etapa, que es esta, y la segunda, que es la de exploración, que es la de perforación y demás. La primera etapa debe de quedar reservada para Pemex en nuestra propuesta o, en su defecto, para el Instituto Mexicano del Petróleo. Debe subrayarse que en esta materia de reconocimiento y exploración superficial, Pemex ha tenido los mayores avances, se tiene la mayor experiencia y no se necesita de nadie porque Pemex ya hizo todo este trabajo. Estos datos demuestran que las actividades de reconocimiento y exploración superficial
ya desarrolladas por Pemex son fundamentales y sobre ellas incluso creo que ya estaban muy avanzados cuáles son las áreas sujetas a asignación y cuáles van a ser las áreas sujetas a contrato. No es necesaria la contratación de servicios privados para realizar un trabajo que ya se realizó. Además, paso a la segunda fase, que es la de exploración y extracción de hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos destaca que las actividades de exploración y extracción se llevarán a cabo por asignaciones o por contratos. Me refiero primero a las asignaciones. Son, de acuerdo a esta ley, un acto administrativo en el que la Secretaría de Energía otorga a Pemex el derecho de explorar y de extraer hidrocarburos en una área determinada. La Secretaría de Energía adjudicará las áreas de exploración y campos de producción que esté en capacidad de operar de acuerdo a la definición técnica que vaya a hacer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y con base en ello, a todo esto se le llamó la Ronda Cero, que es el primer paso de la privatización. Se da en el momento en el que Pemex solicita las asignaciones de proyectos para seguir desarrollándose, pero incluso le pueden ser negadas, como ya lo anunció la subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar, que ni cree a Pemex que le van a dejar lo que pidió, que solamente le van a dar el 30%. Las leyes son omisas en regular y en transparentar todo este proceso tan importante de Ronda Cero. Tal como está, es arbitrario, discrecional y centralizado, sin criterios, sin fundamentos y sin que haya gente adecuada para la toma de estas decisiones. Optaron por el vacío legal para llevar a cabo con mayor libertad la entrega de los hidrocarburos a las compañías extranjeras, y más adelante me referiré a las cifras. Nosotros de entrada estamos solicitando que la Ronda Cero, esta oculta, se cancele. Primero este Congreso legisle en la Ley de Hidrocarburos el procedimiento y luego se proceda a elaborar la Ronda Cero. Se despoja a Pemex, se achicó en esta primera Ronda Cero y se despojó a Pemex de sus áreas de mayor rentabilidad. La Ronda Cero no resultó un derecho de preferencia para que Pemex escogiera los mejores campos y proyectos, como se dijo, sino fue la justificación administrativa para despojarlo justamente de ellos. El derecho de preferencia lo tendrán los privados. De aprobarse esta solicitud nimia que hizo Pemex, se quedaría solo con el 42% del total de las reservas y los privados con el 58% del total de las reservas. Además, como no hay leyes, caben muchas hipótesis: que la CENER no le otorgue los proyectos que pidió, como ya lo dijo, que Pemex tenga que renunciar a las asignaciones otorgadas por las condiciones en las que está, que la Secretaría de Energía revoque asignaciones ya dadas o que migre de asignaciones a contratos. El conjunto de todas estas medidas están diseñadas para lograr la extinción de Pemex. Será una muerta lenta o semilenta solo para que la población siga pensando, al menos en este sexenio, que Pemex está sobreviviendo. Pemex entrará al juego perverso de una competencia desleal, donde todas las reglas favorecen a los privados, mientras que la paraestatal se le limita seriamente en su capacidad financiera y se la imposibilita para seguir operando. Esta ley está ligada a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que en el título tercero establece un régimen fiscal
confiscatorio para estatal del 71.5% de impuestos, y el transitorio 14 de la ley de Pemex establece un dividendo de 30% a partir del 2016, es decir, le quitan a Pemex el 100% de sus utilidades y además se le obliga a endeudarse como ya lo hizo en 2013. Se elimina toda posibilidad para que una empresa competitiva en relación a cualquier empresa privada que venga, las empresas privadas solo paguen un impuesto sobre la renta común de 34% y no un impuesto sobre la renta petrolero que es mayor del 50% como lo es en el resto del mundo. Pagarían una regalía entre el 5 y el 10%, regalías que van en otras latitudes, en otros países, del 12 al 25% según el precio del barril. En recursos no renovables, las regalías debieran ser de entre 30 y del 50%, como lo proponen los estudios consultados. Con estas regalías tan bajas para los contratistas privados, en detrimento de Pemex, pues se entra a una competencia donde Pemex llega atado de manos, de pies y amordazado. Con estas reglas destructivas para Pemex y tan benignas para las petroleras privadas, se conduce indefectiblemente a que Pemex subsista mientras se agotan solo las reservas 1P a las que le dejan, pero tendría que pagar fuertes inversiones en un momento dado si es que quiere llegar a las 2P y a las 3P que también le están asignando. Y con estas condiciones financieras donde se le quitan todas sus utilidades, no habría recursos para invertir justamente en estas siguientes etapas de recursos de reservas 2P y 3P, y mucho menos podría incursionar en recursos prospectivos que son las no convencionales. Este es el objetivo nodal de este modelo: achicar a Pemex, dejarlo amordazado para permitir la entrada de las petroleras privadas, de tal manera que aunque se le otorgaran asignaciones a Pemex, esta se vería obligada a migrar a contratos. Senadora, le pediría que por favor concluyera su intervención. Le estamos dando más de 5 minutos. Informo a la Asamblea que presidente, la razón por la cual tiene más tiempo... Discúlpeme, pero usted leyó como 60 artículos que estoy explicando. Sí, pero por eso va a haber una discusión sobre eso. Si, o sea, estoy explicando 60 artículos. Le doy 15 minutos nada más. Estoy explicando 60 artículos. Voy en el primer tema. Por eso le voy a dar... No, perdona. Le voy a dar 15 minutos, ¿cómo senadora? 60 artículos en 10 minutos? Hasta 15 minutos tiene hasta 15 minutos. Apenas voy a entrar a explicar lo que son las alianzas estratégicas. Una vez que Pemex migra a contratos, solo lo puede hacer a través de alianzas. Las alianzas pueden ser alianzas estratégicas o mediante asociaciones público-privadas. En estas dos características, Pemex en esta ley se le obliga a ir en minoría. No puede ser Pemex mayoritaria ni en porcentaje accionista, y está obligado por esta ley a renunciar al control de la administración de los contratos. Paso a contratos. Todos los contratos se darán mediante licitación, con excepción de las concesiones mineras, que eso con que lo solicite el minero se le da, cosa que vamos a abordar en otro momento. Las iniciativas pretenden entonces que Pemex se asocie o establezca alianzas con particulares, pero solo en minoría, solo sin el control del capital accionario, y tendría que renunciar a la administración de los proyectos. Y en el caso de los yacimientos transfronterizos, lo minimizan al 20% de acuerdo al artículo 17. Además, las propias asignaciones de Pemex, puede haber contratos privados, o sea, Pemex está en aguas someras y
una petrolera internacional puede estar a otra profundidad, es decir, a esto le llaman coexistencia, solo para no exhibir el término sobreexplotación. Le llaman coexistencia a que dos petroleras al mismo tiempo estén en un mismo yacimiento sacando a velocidad del rayo todo el hidrocarburo que se pueda en el menor tiempo posible, sin esperar a la restitución de reservas, con un peligro enorme para el futuro de nuestro país. A esto nosotros le llamamos acelerar el ritmo del saqueo, el lucro, obtener el lucro en el menor tiempo posible, en este mismo sexenio. Además, las asignaciones se darán en caso excepcional por única vez y por lo tanto que Pemex ya no podrá tener más que las reservas 1P y se acabó, porque está en esta ley considerada como caso único, excepcional. Las asignaciones además pues no tienen certeza jurídica y Pemex, de celebrar contratos de servicios, no podría escoger sus socios, se los tiene que imponer la Secretaría de Energía, y además de no poder decidir su socio, además tiene que la CENER además le impone contratos de servicios y lo puede llenar de un contratismo de servicios y convertir a Pemex en una mera administradora de contratos. Todas las decisiones de Pemex las toma en un caso